hierba cuán hierba es. me esforzaré por ser mejor, Se pone ya mi sol aquí, se ocultará para partir me encontraré con mi Jesús, donde jamás se oculta el sol. Al terminar mi senda aquí. Muy buenos días, mi nombre es Moisés García y estoy aquí con el hermano Samuel Solís. Estamos en el edificio de la Iglesia de Cristo en Chula Vista, California. Agradecemos a nuestro Dios y a nuestro hermano esta oportunidad que nos concede para conocer algunos aspectos de su vida personal, de su trayectoria como ministro, y pues es un placer estar aquí con nuestro hermano Samuel. Hermano Samuel, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Y pues yo le voy a preguntar y usted me va a contestar. ¿En dónde y en qué año nació usted? Nací en San Rafael, municipio de Galeana, Nuevo León. El 21 de septiembre de 1932. ¿Y quiénes fueron sus padres? Mi padre fue Santos Solís Garza y Consuelo Solís Aguirre. ¿Tuvo hermanos? Por parte de papá tengo muchos hermanos, pero no los conozco todos. Por parte de mamá también hubo varios hermanos, pero se murieron y solo quedó uno. Se llama Manuel Niño Solís. Manuel Niño Solís. ¿Con quién se casó usted? Bueno, en el 1952 me casé con Amelia Reina Valdés, de quien tuve 3 hijos, siendo la mayor de ella Alicia, luego siguió Leticia y finalmente siguió Junior. Y a raíz de ese nacimiento, mi esposa Amelia Reina murió. Luego me volví a casar en el 1960 con Rufina Faraga Martínez, de quien tuve 2 hijos, siendo el mayor de ellos Eliud y el menor Eliasim. Todos viven. Todos viven. Hermano Samuel, hemos oído que usted, antes de ser ministro de la Iglesia de Cristo, pertenecía a una secta. Platíquenos de esa situación. Muy bien. Resulta que mi tío Miguel Solís estudió para predicador en Monterrey y cuando salió de la escuela se fue a predicar al rancho donde nací, y ahí estuvo por algún tiempo, y entonces él fue el que me dijo que yo tenía que ir a la iglesia, y pues yo fui a la iglesia. Usted le obedecía lo que él decía. Exactamente. Con el tiempo me pidió que yo fuera miembro de la iglesia, aunque yo no entendía nada, pero le dije, no, pues está bien. Luego me pidió que cantara himnos especiales, porque así se usa en la iglesia de Nazareno. También me pidió que dijera textos de memoria y testificase, porque así se usa durante el culto en la iglesia de Nazareno. Luego llega un hombre amigo de él a predicar y me encantó cómo predicaba él. Y fue allí donde me nació la idea de también predicar yo. Y aunque mi tío cometió un error y salió de la iglesia, yo me quedé como predicador en la iglesia. A cargo de la iglesia. Sí. Y entonces fue cuando noté la gran necesidad de predicar. Y
por medio de mi abuelito y mediante una carta hablé con el superintendente del distrito de la Iglesia Nazareno para que me admitiera en la iglesia. Mi abuelito le trajo la carta, él la leyó y entonces habló con mi abuelito insistiéndole en que me dejara venir a estudiar. Y mi abuelito consintió, me vine a estudiar en la Iglesia Nazarena. Estudié 2 años. 2 años. Sí. ¿Se acuerdan qué año fue? Pues fue en el 49 y el 50. Sí, y luego, antes de terminar mi estudio, me mandaron a un ranchito llamado La Presita, San Luis Potosí, cerca de Matehuala. Y allí prediqué por primera vez 6 meses. Dentro como nazareno. Sí. De ahí me sacaron y me mandaron a Victoria. En Victoria me enfermé de artritis y ya no pude predicar, volví a Monterrey. Y luego me trajeron como evangelista y anduve en muchos lugares de México como evangelista. Sí. Y luego ya me mandaron a mi tierra a predicar. Y de allí, de mi tierra, me mandaron a Matehuala por segunda vez. Ya no a La Presita, sino a Matehuala. Matehuala. Y allí en Matehuala fue donde, hablando Eligio González y yo, dijimos, parece que en la Iglesia Nazareno tenemos muchos problemas. Problemas económicos, problemas de dictadura de parte de los superintendentes. Y entonces me dice Eligio, ¿por qué no vas y hablas con el hermano Manuel Beltrán, predicador por mucho tiempo en la iglesia cristiana, pero luego se vino a la Iglesia Nazareno y finalmente ya no estaba en la Iglesia Nazareno, sino en la Iglesia de Cristo? Entonces fui a San Luis a hablar con él y él fue el que me orientó con el hermano Victorino Nájera, pero también con el hermano John F. Wolf. Y el hermano John F. Wolf fue a buscarme a Matehuala. Duramos como 3 horas discutiendo, pero no pude darle contestación a todas sus enseñanzas. De allí que pues ya me quedé medio tambaleante, sin saber qué hacer. Y mi esposa me dijo, pues, ¿qué le buscas? Te dejó callado. Entonces vine a Monterrey a consultar con mi suegro. Y mi suegro me dice, pues, no te queda otra más que ir a la Iglesia de Cristo. Entonces volví a Matehuala y presenté mi renuncia a la Iglesia Nazareno, y mi esposa y yo con mi familia nos trasladamos a San Luis. Llegamos a la casa del hermano Victorino Nájera. Allí estuvimos como 2 meses y el hermano Nájera insistiendo sobre mi bautismo y yo pues negándome, porque yo no podía aceptar que el bautismo fuera para perdón de mis pecados, porque nunca acepté que el agua fuera el elemento para limpiarme mis pecados. Pero el hermano Nájera me dijo, no es que el agua limpie sus pecados, pero es un requisito, como lo es también el arrepentimiento, como es también la fe, como es también la confesión. Es un requisito que Cristo pone. Usted cumple el requisito y Cristo lo salva. Cristo lo limpia del pecado. Entonces fue cuando decidimos mi esposa y yo bautizarnos en San Luis Potosí, más o menos como en el año 58. ¿Qué le pasó en La Piedad? Mi cambio a La Piedad fue porque el superintendente de la Iglesia del Nazareno
en el Distrito Norte fue cambiado al Distrito Centro y la capital del Distrito Centro era Guadalajara. Y yo me cambié a ese distrito y por eso fui a dar a La Piedad, Michoacán. Pero de La Piedad, Michoacán, iba a predicar a un ranchito que se llama Santa Elena, Guanajuato, como quien dice, en la orilla del río Lerma. Y duré como unos 4 jueves predicando allí en el ranchito ese, Santa Elena. Pero al decir 5 jueves, de repente sentimos una intensa lluvia de piedras sobre el techo de la casita. Pero luego se aplacaron y ya pudimos salir. Y volvimos a La Piedad. Pero después de dos jueves, volvimos a la Santa Elena y apenas estaba predicando sobre la Biblia católica, especialmente sobre la oración modelo. Y apenas estaba terminando mi estudio cuando volvimos a sentir otra vez más piedras. Y de momento detuvieron la lluvia de piedras y de repente sentí un golpe tremendo en mi cabeza que yo creí que me había pegado en toda la cabeza. Y me agaché y cayó una gota de sangre en la Biblia. Y entonces noté que estaba muy golpeado. Me metí debajo de la cama igual que los demás. Y cuando ya estaba debajo de la cama, se escuchó otro balazo. Y salí de allí con la cara toda ensangrentada. Yo creí que ahí estaba la bala. No, fue un rozón nada más, como de 5 pelitos que se llevó la bala. Entonces a usted no le tiraron piedras, No. sino que lo balacearon. Ajá. Así es. Bueno, y entonces, después, para que usted saliera de la secta del Nazareno, fue que intervino ahí esa plática que tuvo con el hermano John. Ajá. ¿Y qué temas trataron que usted no pudo debatir? Bueno, los temas que tratamos el hermano John Wolf fue el nombre de la iglesia, el asunto de los milagros, el asunto de los instrumentos musicales y el asunto del bautismo. Y realmente en ninguno de los puntos discutidos pude dar respuestas satisfactorias. Más bien me dejó callado el hermano Wolf. Y es entonces cuando mi esposa dice, pues, ¿qué esperas? No pudiste contestar. Quiere decir que entonces no estás muy bien doctrinalmente hablando. Y fue entonces el por qué optamos el hijo González y yo a hablar con el hermano Manuel Beltrán, que para ese tiempo ya no era de la iglesia cristiana, ni era de la iglesia del Nazareno, ya era de la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿él fue el que le habló de Victorino Nájera? Sí, y de John F. Wolf. Y a través de ellos. Bueno, el hermano Victorino fue el que le bautizó a usted. Exactamente. En San Luis. Sí, porque después de hablar el hermano Wolf